Lo saludamos al doctor Ariel Caballero, lo recibimos. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, Rubén, gracias. ¿Cómo está Ariel? Bien, bien, todo. Llegando de Llegando de la localidad de Tapevicuá. Itapevicua. Sí. Ajá. ¿Y esto hace habitualmente, semana a semana? Yo voy a Tapevicuá los días lunes, miércoles y viernes. Ajá. A partir de las 10, 10 y cuarto estamos atendiendo a todo, no solamente a la gente de Tapevicuá, también a la gente de Yapeyú y Guaviraví que suelen venir por la especialidad que uno tiene. Le estaba mostrando, y justo ahí está, con una diferencia de unos 30 segundos, esto mismo que estamos haciendo está en el aire, que lo mostramos a la gente, es el Google Chrome, en el Google Chrome del celular, infolibres.com, y ahí nos ven mientras estamos en vivo. Bueno, cortamos allí. Y por supuesto acá en la ciudad... Sí, nosotros fuimos hechos... dentro de nuestra profesión, nuestra especialidad que es médico de familia, nosotros nos formamos para atender desde el recién nacido hasta lo que son los ancianos. Por eso es la actividad que nosotros logramos hacer en los distintos tipos de localidades, por ejemplo, Bonplan o Tapevicuá, y por supuesto que uno después se despega de eso siendo algún tipo de especialidad distinta, digamos. Por ejemplo, como te decía, los lunes, miércoles y viernes yo estoy en Tapevicuá, y martes y jueves por el intendente Pérez de Bonplan me convocó para que también atienda la localidad de Bonplan, martes y jueves. ¿Qué se nota en la salud de la gente de Tapevicuá? ¿Qué se nota en la gente de Bonplan? ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? Lo que uno más nota entre localidades, por ejemplo, en los estudios que yo he hecho de prevalencia, nutrición, obesidad, hipertensión y diabetes, es que al estar en una ciudad, por ejemplo, un poquito más adelantado económicamente o con más gente, suele tener más patologías asociadas, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión y por supuesto la diabetes. Hay más pacientes obesos, hay más pacientes diabéticos y hay más pacientes hipertensos en Bonplan que en Tapevicuá. Yo creo que se debe también a veces que, por ejemplo, en Bonplan no tenemos, en Tapevicuá no tenemos heladería, ya tenemos una heladería, no hay supermercados grandes, ya tenemos supermercados. Todas esas pequeñas cosas que el paciente suele, digamos, tener al alcance, va a rendir después en lo que es la salud del paciente. En los estudios que tengan que hacerse. Y aquí, en la ciudad, Paso de los Libres, los barrios, los CAPS. Y yo trabajo en el 1, en el CAP número 1 y en el CAP número 11. 16 años me dice en el CAP. Hace 16 años que estoy en el CAP número 1, en la gestión del doctor Rubén Verón, ingresamos nosotros. Me voy todas las mañanas, a partir de las 7 de la mañana estamos allá en el 7, 7 y 5, 7 y 10, depende del tránsito. Estamos en el CAP número 1, donde atendemos medicina general. Pero más ahora lo que se están haciendo muchas son las personas con diabetes. Actualmente hay muchos pacientes diabéticos tipo 2, gente grande, pero también están apareciendo los diabéticos tipo 1, que son los chicos insulino dependientes. Está habiendo muchos casos. ¿Y el CAP 1 exclusivamente o hay otro en otro CAP que atiende? Solamente yo atiendo el 1 y el 11. El 1 y el 11. Y en el 11 solamente son los pacientes diabéticos. Después tenemos el doctor Irazú, que está en el CAP número 2, que es muy buen profesional, que atiende muy bien la diabetes. Él está en el CAP número 2. En el CAP número 2. El 11 es el que está frente a la Plaza España. El 11 es el ex hospital. La Secretaría de Salud, digamos. Sí. Ahí tenemos nuestra base nosotros. La base. Ahí es donde nosotros planificamos todas las actividades que se va a desarrollar durante el mes. Por ejemplo, el mes pasado fue todo lo que es pie diabético, donde las enfermeras y todo lo que son los agentes sanitarios hicieron un recorrido en todos los CAPS donde fueron examinados los pacientes que presentaban esta patología para ver si detectaban, y se detectó muchos pies diabéticos que a veces los pacientes no le dan importancia y es trascendental para el desarrollo después de una patología que puede llegar hasta la amputación. O sea que usted transitó el bituminoso de esa calle enorme que es frente al CAP 1, ese bituminoso, después el ripio, los pozos y hoy el pavimento. Exactamente, estamos... Las transformaciones. Y así también en salud se fueron dando cosas, porque a veces nosotros, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos la residencia en el hospital, hemos tenido tiempos muy, muy malos. ¿Sí? Ahora tenemos, gracias a Dios, dentro de lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública en Tapevicuá, un apoyo terrible tenemos nosotros, donde ellos te brindan todas las herramientas, ya sea la parte informática, ya sea la parte de lo que es medicación, para que sigamos con la atención normal. Así que estamos bien, estamos bien. Sin avanzar, ir un poquito más al tiempo.
¿De dónde es usted, Ariel? Yo nací en Formosa. Formoseño. Formoseño. Ajá. ¿Y sus estudios? En Corrientes Capital. En Corrientes Capital, y todo lo que es posgrado lo hice acá, la especialidad lo hice acá de medicina familiar, lo hice en el Hospital San José, por eso es que mi corazón siempre está en ese lugar. Está acá. Ajá. Y todo el posgrado lo realicé en la Universidad de Favaloro. O sea que con toda una experiencia amplia. Y tengo 20 en años. un lugar, claro, los sentimientos de la salud Sí. argentina. 20 años hace que soy médico, que me recibí. 20 años. Y por supuesto que uno se sigue especializando en lugares donde son claves, donde vos aprendés lo que es la diabetes, donde aprendés no solamente diabetes, el año pasado hice toda la parte de endocrinología también, entonces vos ves cosas nuevas que se pueden aplicar acá, y todavía hay algunas cosas que estamos lejos, pero por lo menos saberlo. Hay que continuar siempre, ¿no? Yo noto, y me lo comentaba mi estimada bioquímica de siempre, la doctora Marta Schwarzein, que también hace siempre sus estudios viajando permanentemente, el doctor Yasuo, que también va a cursos, excelente. Hace poquito tuvimos nuestro amigo Jorge Ferreira, que en su momento hizo, creo que la parte para ecografía. Sí. Es decir, no quedarse. Esto es un continuo, es continuo lo que es el aprendizaje, porque la patología, hay una frase muy linda que hoy la película es esta, mañana no sabemos cómo va a seguir. Y nosotros tenemos que estar un poquito adelantados para ver cómo podemos ganarla, no solamente la diabetes, sino también la hipertensión, la obesidad, sobre todo la obesidad en los chicos. A mí me interesa, me saca de mi quicio, digamos, lo que es lo que son los chicos diabéticos, y los chicos obesos sobre todas las cosas, que lo podemos, con un buen plan alimentario, lo que es ejercicio, yo ese chico va a poder tener mañana un futuro mejor. ¿El Hospital San José actualmente está en el hospital? No. Por ahora no. Por ahora no. Ajá. Es más dedicado a Tapevicuá, Bonplan y a los CAP en nuestra ciudad. Pero también en los atendiendo allí en la fundación. Sí, en la fundación tenemos todo el consultorio, que a la tarde. Exactamente. Sí. A la tarde. A partir de las 5:30 siempre atendemos ahí, y lo que uno se está viendo, por ejemplo, es el gran caudal de pacientes que están viniendo, por ejemplo, de San Borja, están viniendo de Uruguayana, están viniendo de Mercedes, de Curuzú, están viniendo a nuestra localidad, que antes eso era impensado. Nosotros nos veíamos a otros profesionales, y ahora están viniendo los brasileños, sobre todo las cosas, me llama la atención que vengan de San Borja a atenderse con nosotros, no solamente la parte de diabetes, sino también al oculista, al cardiólogo. Tenemos muy buenos cardiólogos, entonces quiere decir que el Paso del Olivia está avanzando con respecto a lo que es la salud. ¿Estamos mejor? Estamos mejor. Porque ha sido una lucha, yo puedo decirlo, desde la creación prácticamente de la Fundación Vida y Esperanza, no sé si ya estaba usted acá, creo que era el 2001, cuando la población se hizo un contagio desde la radio, desde LT12, con el hospital. No había prácticamente insumos y la gente abrazó a ese hospital, llenando el salón de personal de LT12, y luego colaborando con todo lo que se podía allí al Hospital San José. Creo que eso fue un punto muy importante para la sociedad de Paso de los Libres y sus médicos. Y sus enfermeros. Nosotros esa época, en el 2001, yo estaba como jefe residente, hemos llegado a cerrar el hospital justamente por esa falta de insumos que te referís, y a partir de ahí creo yo que hubo un quiebre en lo que es la salud de Paso de los Libres. Éramos médicos muy jóvenes, no solamente la parte de residencia, sino también justo había llegado el doctor Irazú, había un doctor llamado doctor Testi, o sea, varios médicos que le dieron un empuje científico, porque vos podés ser médico, pero médico clínico, a veces sin darle el empuje científico que vos necesitas. O sea, vos tenés que estar, digamos, con la última revista, por ejemplo, que te traje acá, que es la última revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, donde a vos te informan, a vos te dicen, digamos, lo que vos podés llegar o lo nuevo que hay con respecto a esta patología. Entonces, estos médicos que vinieron, que fueron todos residentes del Hospital Escuela, el Hospital Vidal, trajeron, digamos, lo que es la atención del paciente. Entonces, yo creo que ese fue el camino que estamos siguiendo nosotros para seguir y aprender más. Después, durante un tiempo, hoy me parece que es menos, pero el tema es que en su momento parecía que todo era ir a Corrientes o ir a Curuzú Cuatiá o ir a Concordia.
y creo que nos tocaba a todos, y hubo un gran esfuerzo, por eso mencionaba la Fundación Vida y Esperanza, porque en su momento, a través de Luis Cusanelli y todos los profesionales médicos, Ariel Caballero, ayúdeme, Ferreira, Jorge Ferreira, el doctor Salinas, Gustavo el doctor Salinas, Cruz. el doctor Cruz, sí. Se fue formando un conjunto de médicos, no solamente acá en la Fundación, sino también en otros lados, que tenían la capacidad de resolver los problemas. Y como yo le escuché ayer al doctor Ferreira Dame, que es el director del hospital, esta inauguración que hizo con respecto a la neonatología, con respecto a la terapia intensiva, es un salto importante en la salud de Paso a los Libres. Porque antes teníamos que salir con un chico que estaba deprimido, un recién nacido prematuro, teníamos que salir en ambulancia, son 400 kilómetros. En cambio ahora, por ejemplo, lo podemos sostener en Paso a los Libres. O sea, la gente está queriendo venir a Paso a los Libres justamente. Lo mismo la terapia intensiva. Es fundamental, y yo le digo, le felicito justamente a ellos, porque eso es algo que veníamos soñando nosotros hace muchísimo tiempo, porque no solamente uno es de la parte médica, sino también a veces se pone en el lugar del enfermo o del familiar del enfermo, que puede llegar a tener algún tipo de familiar, y son 400 kilómetros. Yo me acuerdo en la residencia nosotros teníamos que derivar a la Santa Casa, y en la Santa Casa era todo un problema, porque si vos no tenías plata... Exacto, ahí estaba la división. El que tenía unos mangos y podía pagar, digamos, la urgencia en Uruguayana, que bienvenido sea que tengamos Uruguayana enfrente también. Por supuesto. Como ellos lo dicen, de tener Paso de los Libres y sus profesionales aquí, pero el que no lo podía por allí se hacía difícil. Se hacía difícil, y no solamente eso, de que a veces en aquel tiempo, como ven decir 2001, 2002, 2003, no teníamos estas ambulancias que tenemos ahora. ¿Sí? Teníamos ambulancias mucho más viejitas, y no, en vez de 4 son 6 horas, y el paciente se descompensa en la nada. Entonces yo creo que por eso todo lo que es la parte médica, vos podés tener la parte médica, pero si vos no tenés el sostén de cómo mantener un paciente en terapia en neo, es muy difícil, es muy difícil. Yo le felicito a la gestión del doctor Ferreira justamente por eso, porque tuvo la capacidad de gestión y para tratar de tener esas cosas, esos elementos de salud en Paso a los Libres. Por otro lado, Ariel, imagino que usted sigue esto. Se viene un centro de oncología ahí en Curuzú, Cuatía. Sí. ¿Esto ayuda a toda la zona? Ayuda a toda la zona. Yo tengo una conocida, digamos, de que en vez de ir a hacer a Corrientes, en vez de ir a hacer a Buenos Aires las quimios, lo que es el tratamiento oncológico, están yendo y consultando a la parte oncológica de Curuzú, Cuatía. Todo lo que es cercanía, todo lo que redunda lo que es la atención del paciente, no solamente oncológico, sino hipertenso, diabético, es muy bueno, porque le saca del ambiente, porque no solamente el paciente, es todo el entorno que sufre cuando va un paciente a Buenos Aires o a Corrientes. Es todo un entorno, o sea, es todo va todo arreglado, digamos, de cómo el paciente va sufriendo no solamente la parte económica, sino la parte afectiva también. El caso también de las privadas, vemos que hay en las clínicas, la Madariaga que se ha agrandado en su momento, lo que se está haciendo, por lo menos se ve de afuera esa edificación en la clínica de calle Belgrano. Eso también hace a toda la... Todo eso, todo, Rubén, que la gente no se vaya más, no se vaya más a Curuzú, no se vaya más a Corrientes, no se vaya a Buenos Aires. Como bien dijiste, la Madariaga tiene buenas habitaciones ahora, una hotelería sería, y también tiene, por ejemplo, equipo de rayo digital. O sea, es importante para el diagnóstico médico, y lo mismo Medicón, o la ex Medicón, con el centro de diagnóstico que tiene el doctor Legarreta, que también tiene tomógrafo, tiene para hacer ecografía, para hacer también densitometría ósea, que antes no existía eso, era impensado. Y un sistema de habitaciones que el otro día me tocó ir por primera vez, y de golpe uno se encontró en la parte nueva que realmente creo que ayuda, creo que... La hotelería. Exacto. Es la hotelería. Así es la hotelería dentro del sistema de salud, de que donde vos te sentís bien, te sentís como en tu casa, aparte de estar enfermo, te sentís bien, porque te están atendiendo bien. Entonces eso se nota, y la gente no se quiere ir más, porque antes en la Santa Casa pasaba eso. Teníamos los profesionales acá, pero la hotelería era mala. En cambio ahora las dos clínicas se pusieron al día, digamos, con esa falencia. Mencionar también al kinesiólogo Ramiz, a Julio. Ricardo Lascano. Ricardo Lascano, sí. No sé si me estamos dejando a alguien, de la Fundación Vida Esperanza, que a su vez después con Luis Cusanelli, posteriormente
Marcelo Ruchúa y bueno, todo el equipo y la comisión directiva, y los nuevos consultorios que pudieron hacerse ahí en Calle Colón, el segundo segmento de Sí. consultorios, que también es bueno, que también es importante, la incorporación de la ambulancia, eso viene bien. Eso Sí, viene por supuesto, aparte del consultorio que nosotros tenemos ahí, también vienen otros profesionales, viene el reumatóloga, hay un doctor que atiende toda la parte del dolor, hay alergistas, o sea, la salud de Paso a los Libres dentro de todo se está cuidando, se tiene, digamos, se cuenta con profesionales no solamente del medio, sino también de otros profesionales que están muy bien vistos en su especialidad y quieren venir a atender en Paso a los Libres. Todo esto viene muy bien, porque ahora le vamos a preguntar, ¿está viajando? ¿A dónde está viajando en las próximas semanas o en el próximo mes? La próxima semana, el próximo mes, a partir del día 6, estoy viajando a la ciudad de Barcelona, España, donde se va a realizar el Congreso Mundial de Diabetes, donde ahí se ve lo último, ¿sí? Lo que se viene, lo que hay en el momento y lo que se va a venir en el futuro. Así que estamos del 6 al 20 en Barcelona, vamos a ir a... O sea, le estamos anunciando también a los pacientes de Ariel que desde esa fecha, quizás un par de días antes... Yo el 6 salgo de Argentina y regreso el 22. O sea que ahí vamos a estar informando de cuándo y hasta cuándo no va a atender a sus pacientes. Sí. Por el contrario, vamos a tratar de comunicarnos con Ariel, Por supuesto, estando ahí en Barcelona, que Sí. nos pueda contar de cómo se desarrolla. Sí, ese es una encuentro. experiencia. Yo creo que este año no pude ir también por razones económicas a los dos congresos que normalmente voy a Estados Unidos, y ahora quería conocer esto de Barcelona, a ver cómo se maneja, qué es lo último que hay con respecto a esta patología que es tan prevalente, es una epidemia en el mundo. Yo creo que lo que uno va a aprender ahí es lo que se va a ir a Argentina después, porque primero aprueban Estados Unidos, Europa, y después viene para acá, pero tenemos que saber lo que hay. Ajá. ¿Y cómo estamos hoy en Argentina? En Argentina, con respecto a esta patología, estamos relativamente bien. Lamentablemente, como yo siempre digo en las charlas y las entrevistas que uno hace, Sí. es una patología muy cara, es una patología cara, porque hay muy buenos medicamentos, hay buenas insulinas, hay muy buenos insumos, pero lamentablemente todavía están todo en dólar y es caro. Ahí, por decirte, hay insulinas, por ejemplo, que se coloca una vez por semana, hay veces que ya no se pinchan más los dedos, o sea, hay muchos tipos de terapéuticas y tratamientos que se le puede dar al diabético, pero todavía es una patología muy cara. Pero estamos muy bien con respecto a lo que son los tratamientos a nivel mundial. Bien. Si te referís a eso, estamos Sí. muy bien porque tenemos la medicación, tenemos los insumos, pero todavía es cara. Es una patología muy cara. ¿Y las obras sociales se van adaptando? Algunas obras sociales, haciendo, por ejemplo, expedientes, suelen autorizar, por ejemplo, algunas medicaciones, algún tipo de insulina que hace bien al paciente, digamos, que le produce mucho bienestar y no produce los efectos indeseables, como por ejemplo la hipoglucemia. Así que ya existe en Argentina. Bueno, estoy viendo la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, que en su editorial habla de la cirugía bariátrica, una acertada opción terapéutica. ¿Qué es eso, doctor, que nos llamó la atención? La cirugía bariátrica es una cirugía que se realiza en el tubo digestivo a todos los pacientes que cumplen algún tipo de protocolo, que por ejemplo son pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo obesidad mórbida, que siempre nosotros hablamos de obesidad mórbida, hay un índice que nosotros sacamos que tiene que ser más de 40, o aquellos pacientes obesos que no son diabéticos, pero que tengan algún tipo de patología de hipertensión, puede tener algún tipo de gota, puede tener algún tipo de lupus. Este tipo de cirugía bariátrica es lo que le salva la vida, entre comillas, a los pacientes diabéticos, porque no solamente disminuye lo que es el peso del paciente diabético, sino también lo que hace es reducir todos los riesgos cardiovasculares, todo lo que son los riesgos lipídicos, y por supuesto que el paciente, al descender de peso, mejora la calidad de vida. Nosotros acá en Paso de los Libros yo he mandado aproximadamente entre 10 y 15 pacientes ex obesos
a operar, a hacer este tipo de cirugía, y la verdad que esta cirugía específica. Ajá. es específica. Se realiza yo normalmente trabajo con gente de Corrientes, y la verdad que el resultado es fantástico. Es como que el paciente vuelve a ser el de antes, achica lo que es, comienza a reducir lo que es la masa de los adipocitos, y el paciente, no te digo que se cura la diabetes, ¿sí? Pero tiene una reducción muy importante de lo que es la diabetes. Es muy importante. Está indicado en aquellos pacientes, como te digo, que tienen que tener un cierto protocolo. Por ejemplo, nosotros tiene que ser un paciente que esté estudiado, un paciente que, por ejemplo, esté acompañado psicológicamente, que hagan terapia de pareja, porque todo tiene una transformación. El cuerpo del paciente comienza a transformar. Imagínate, yo he tenido pacientes de 160, 170 kilos, y vos lo mirás ahora, tiene 60, 65, 70 kilos. Es otra persona. Entonces, ese acompañamiento y esa vista que tenía la pareja, ¿sí?, tiene que ser acompañado por un psicólogo para que vea la transformación de cómo va evolucionando ese paciente. Pero es una técnica que está indicado, como te digo, y trae muy buenos resultados. O sea, ¿esto es lo más nuevo? Esto es... ¿O está dentro de las...? Está dentro del protocolo de aquellos pacientes que son pacientes que tienen obesidades mórbidas, y vos haciéndole todo el tratamiento de descenso de peso, le hace, por ejemplo, lo que es la parte metabólica, le hace la parte alimentaria, le hace ejercicio, y no pueden bajar de peso. Entonces, cuando hay un fracaso, entre comillas fracaso, de lo que es el tratamiento, uno ofrece este tipo de tratamiento, y en aquellos pacientes que vos ves de que va a andar bien y le podés salvar la vida. Sobre todas las cosas, son pacientes jóvenes. Por supuesto que esto tiene, como te digo, un protocolo, ¿sí? No se da, por ejemplo, en un paciente embarazada, no se da en chicos, no se da en pacientes mayores de 65 años, ¿sí? O sea, tiene todo. Aquellos pacientes que también usan droga tampoco está indicado. O sea que el tema del enfermo de diabetes, la cuestión es ir en tiempo al profesional médico, hacer los estudios y continuar, darse cuenta de que el tema es hacerse los estudios, estar en contacto con el médico. El enfermo diabético, cada tiempo tiene que estar en contacto con su médico. Yo recomiendo una vez por mes, por lo menos, comenzar a hacerla, porque como te digo, hoy esta película es así, el paciente se encuentra normoglucémico, pero dentro de 2 o 3 días, por la ingesta, por una infección, por algún tipo de patología o algo externo, puede causar, digamos, ese tipo de alteración en ese paciente, que a veces vos le decís, sí, estás con 120, pero el día de mañana tuvo algún tipo de accidente, una quemadura, una infección, y esa glucemia se puede disparar. Entonces siempre yo le digo, por lo menos una vez por mes control, y cada 3 meses laboratorio. Ahí uno ve, digamos, cómo va evolucionando los parámetros bioquímicos del paciente. No solamente eso, uno también examina el pie, a veces también la parte respiratoria, la tensión arterial, que es fundamental que el paciente se mantenga dentro de una tensión arterial estable, porque también aumenta lo que es el riesgo después de sufrir algún tipo de evento cardiovascular. Hoy es la edad, hoy en este presente, cada vez más jóvenes. Lamentablemente sí, más jóvenes, pero también viene muy de la mano de la obesidad. Los chicos obesos, como te decía, es una preocupación que tenemos nosotros dentro de la parte de salud, porque cada vez hay más chicos obesos. Entonces yo sé que ese paciente obeso, 15, 16 años, 17, tiene mucho riesgo de sufrir algún tipo de patología de diabetes. Y no solamente eso, que tienen padre o abuelo que hayan tenido ya algún tipo de esa patología. Entonces todo eso aumenta, ¿sí? Tenés la parte de herencia, tenés lo que es el medio, ¿sí? Tenés lo que es el sedentarismo, ¿sí? Y el consumo, por supuesto, de comida que no son las adecuadas. Cuando una persona ha perdido su padre o su madre y no ha tenido información de alguno de ellos, ¿se puede determinar si o no hay manera de saber ya eso? Genéticamente, o sea, para que sea hereditario, digamos. Siempre el paciente... Pero uno no sabe, el padre, por ejemplo, por ahí se murió, uno no sabe, siendo joven, perdió a su padre, y cómo determina si... Nosotros lo que siempre decimos es que el paciente tiene que estar alerta ante cualquier tipo de síntoma, primero de todo. ¿Sí? Primero todo el síntoma, que el paciente a veces, la mayoría de las veces consultan porque tiene mucha sed, tiene mucha hambre, orinan mucho, y ahora están consultando por 2 cosas importantes. Sí. Un descenso de peso inexplicable,
El descenso de peso. El descenso de peso, y en los hombres la impotencia sexual. Están consultando por eso ahora los pacientes diabéticos. Entonces, ante cualquier tipo de esos síntomas que recién nombré, el paciente se tiene que acercar al médico, se tiene que acercar a su médico, se tiene que acercar a la sala y hacerse los exámenes correspondientes. Solamente con 2 glucemias en ayuna, una hemoglobina y sintomatología, el paciente puede determinar más allá de la herencia que está en camino a una diabetes. O sea, puede ser importante o no el hecho hereditario. Es decir, el tema es hacer los estudios, por supuesto, ir a tiempo. Y cuando yo hacía mención ahora la edad de más jóvenes que se comienza ahora, pero normalmente, ¿en qué segmentos horarios hay que estar, en qué segmentos de edad hay que estar preparado? En todo momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Un chico, por ejemplo, que comienza a querer comer mucho, que descendió mucho de peso, que tiene herencia familiar, un paciente que esté obeso, por ejemplo, que no haga ningún tipo de actividad, que comienza con esta sintomatología, tiene que consultar al médico. Porque no solamente la patología esta se determina con la glucemia, a veces también se alteran todos, se alteran los lípidos, se alteran los triglicéridos, el colesterol, que son a veces son pacientes que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo. O sea, se tienen que hacer los controles y estar atentos a lo que son los síntomas de lo que es de esta patología, que es muy importante que ellos sepan que orinan mucho. A veces los pacientes no consultan justamente por el miedo a que el paciente le diga, que el médico le diga, che, tenés diabetes. ¿Somos miedosos en general? La verdad es que somos miedosos. Le tenemos miedo. Yo tengo... no nos damos cuenta que... Está perdiendo tiempo. Nos estamos perjudicando al perder tiempo. Pero por supuesto. Cuando vos te diagnostican diabetes, Rubén, siempre vos tenés una evolución de 5 años. ¿Sí? Que venía con una glucemia alterada, 110, 120, 120 sin ser llegar a los 126, que es el diagnóstico. Entonces el paciente siempre, el médico, no, si es un médico que sabe, digamos, de esta patología, no, vamos a hacer prevención justamente para evitar después la diabetes. Pero a veces, no, tomate esto, haz ejercicio. Y se va deteriorando. Lo primero que aparece son la retinopatía, aparece alteraciones, úlceras, por ejemplo, en los miembros inferiores, comienza con problemas renales que le llevan a diálisis posterior, comienzan a tener algún tipo de amputaciones. Debo tener, no en este momento, pero debo tener, había un artículo relacionado con la parte renal de la diabetes, apareció hace poquito, está siendo estudiado, se ha estudiado, ¿cómo es el tema que aparece ahora en la información? Aparece a todo de la patología, por ejemplo, la ceguera por la diabetes, las amputaciones por la diabetes, también está lo que es la nefropatía diabética, porque el riñón es un órgano que lo que hace es filtrar todo lo que es glucosa, filtrar todo lo que son la uremia, la creatinina, y eso se va deteriorando cuando nosotros mantenemos una glucemia que está alta. Alta significa, por ejemplo, por 120, 130, entonces esa hiperglucemia sostenida por mucho tiempo hace que el riñón comience a filtrar menos. Por ejemplo, por decirte, la uremia, que es un valor que tenemos nosotros de laboratorio, cuando esté por encima, por ejemplo, de 0,40, 50, 60, hay algo que está funcionando mal en los riñones. Entonces eso el día de mañana sí o sí te va a llevar a la insuficiencia renal. Entonces ese es el momento que comienzan a viajar a Curuzú o viajan a otro lado para hacerse lo que son las famosas diálisis, porque hay que depurar lo que es las toxinas del riñón. Es decir, que el hecho de, mire cómo se va encadenando todo, ¿no? Porque si apreciamos el hecho de ir a hacernos los estudios de manera temprana, tenemos muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Totalmente de acuerdo. Y después lo otro es que se está estudiando la posibilidad del centro de diálisis en el hospital. Sí, lo escuché al doctor ayer y me parece, todo lo que ayude a evitar, digamos, que el paciente se vaya deteriorando mucho mejor, pero antes, mejor que todo eso, es hacer prevención. Hacer la prevención. Hacer prevención. El mejor tratamiento para la diabetes en este momento es hacer prevención en aquellos pacientes que tienen algún tipo de sintomatología o antecedentes familiares, que tengan sobrepeso, que vivan normopeso, ¿sí? Que hagan ejercicio, que se mueva ese paciente. Entonces nos vamos a tratar de usar la diálisis. A mí, por ejemplo, me llama la atención a veces, yo me voy a la charla, son 300, 400 personas, y el doctor me dice, qué linda que hay mucha gente. No, le digo yo, ojalá que no haya nadie. Le digo, porque cuando más gente hay, quiere decir que más pacientes tienen diabetes. Digo, ojalá que no haya nadie. Y lamentablemente... Esa frase quedó de la charla anterior, cuando usted dijo eso, ojalá que no haya nadie. Ojalá que no haya nadie. Claves para lograrlo. Ese programa y las charlas de Ariel Caballero y cómo está hoy
con relación a cuando de los tiempos anteriores? Nosotros, por ejemplo, ahora lo que vemos de la gestión anterior, lo mismo, o sea, el acompañamiento es lo mismo, o sea, hay mucho esfuerzo dentro de lo que es el sistema de salud por atender esta patología, por atender las necesidades de los pacientes con diabetes. Se trata, como la gestión anterior, por ejemplo, de conseguir los vales para la comida, se consigue los medicamentos, se trata de conseguir los insumos que son carísimos, los aparatos, por ejemplo, se suelen comprar, las tiras reactivas se compran. Por supuesto que al ver muchos pacientes no tenemos para toda esa cantidad, ¿sí? Tiras reactivas a veces faltan en un centro, siempre vas a escuchar, en el 1 no me tomaban la glucemia. Bueno, pero hay momentos y momentos, digamos, de que el paciente tiene que entender que no solamente él es diabético, sino también hay un conjunto de pacientes que también tienen la misma necesidad de tomarse la glucemia diariamente. Pero estamos bien. Yo creo que el doctor Cabral, a la cabeza de que, con respecto a esto, lo que es la clave para lograrlo, le da un poco de lo que es le pone mucho esfuerzo, ¿sí? A esta patología, a este plan, para que los pacientes estén, digamos, cuidados. Y que aquellos que en este momento por ahí nos están escuchando, o familiares, tienen que acercarlos, hacer las preguntas, ir a las charlas en principio, y a partir de las charlas puede uno comenzar a tener la idea de arrancar. He tenido pacientes que familiares o amigos fueron y consultaron, o sea, le preguntaron a che, bueno, mira, te pasa esto y lo otro, y son pacientes diabéticos ahora. Solamente con repetirle, decirle, mostrarle, a veces uno le muestra lo que es la gravedad de la enfermedad, ellos suelen transmitir a sus familiares, a sus vecinos, que se tienen que hacer los estudios. Se tienen que hacer los estudios y estar alerta ante cualquier tipo de sintomatología que tenga el paciente, para que ellos consulten, ¿sí? Como te voy a repetir, Rubén, hay muchos profesionales, buenos profesionales, que están capacitados para llevar esta patología. Claves para lograrlo específicamente es charlas, introducir a la gente que se vaya sumando y, usted lo decía, lo bueno sería que no, pero como realmente hay mucha gente que va descubriendo, y otros que por ahí, haciéndose los estudios, el médico, como usted decía, que es mejor prevenir, la prevención. Por supuesto. La prevención. Clave para lograrlo es como bien dijiste, es un plan que lo que tiene es que el paciente tenga una integridad de atención, no solamente la parte medicamentosa, sino también tenemos la pedicura, Mirta, que es excelente, tenemos profesor de educación física, que es excelente, tenemos el grupo de agentes sanitarios que visitan al paciente a su domicilio, y le va, no solamente en el momento de lo que son las charlas y la entrega de bonos, sino también concurren, digamos, a sus domicilios a ver qué tipo de necesidad está teniendo ese paciente, porque es un paciente complejo, no solamente diabético, a veces son hipertensos, son algún tipo de patología, como te digo recién, lupus, algún tipo de celiaquía. Es un paciente que no solamente tiene diabetes, es un conjunto. La verdad que podríamos, me quedan más preguntas específicas, el tema del pie, pero algo con relación al tema del pie, aquellos que vayan notando el tema del pie. Sí, el pie diabético o el pie diabético viene después. El pie diabético, lo que primero se altera es comienza a perder menos hidratado el pie. ¿Sí? Comienza a perder el sebo, digamos, de lo que es la turgencia del pie, se altera la parte sensitiva, y por supuesto que después viene todo lo que es la pérdida de masa muscular, ¿sí? Pero a veces los pacientes, lo que pasa con el pie diabético, lo que primero presenta son pequeñas úlceras, pequeñas micosis, ¿sí? Pequeños honguitos dentro de lo que son los dedos, y después por supuesto que se altera por esa falta de sensibilidad, pero es por la hiperglucemia sostenida de 5, 10 años, 15 años. ¿Sí? Que el día de mañana llega algún tipo de lesión, el paciente no siente, no consulta, y se va agravando, y después termina por supuesto en una amputación. A ver, está bien si yo digo que para no llegar a eso es bueno hacer ejercicios, caminar, hacer gimnasia. Es excelente. Todo lo que es el ejercicio aeróbico, anaeróbico, todo lo que es tiempo-distancia, es fundamental que el paciente haga 45 a 1 hora de ejercicio por día. ¿Sí? Y no solamente eso, que ayuda a la parte cardiovascular,
baja lo que es la hipertensión, baja todo lo que son los lípidos en sangre. Entonces todos los beneficios que tiene ese ejercicio de 45 a una hora es fundamental para lo que es el desarrollo futuro de ese paciente con complicaciones crónicas. ¿Sí? No solamente eso, a veces lo que uno le enseña al paciente no solamente hacer ejercicio, esos 45 o una hora, sino también el uso de calzados adecuados. ¿Sí? Como yo le digo siempre a los pacientes diabéticos, traten de comprar el calzado a última hora del día, porque es donde más se hincha los pies. Traten de colocarse medias que no le ajusten, medias que no sean de ese de algodón tipo toalla, sino que sean medias que sean suaves, que no tengan costura, que tengan la costura solamente arriba. Las ¿sí? más finitas. Las más finitas, que tengan la costura arriba, que no tengan en el borde donde termine lo que es la media, porque puede producir úlceras. O sea, todas esas pequeñas cosas tienen que aprender. Lo mismo que el cuidado de los pies, secarse bien los pies. Si no llego, digamos, a mirarme los pies, colocar un espejo con algún tipo de un palito o algo, cosa que me comienzo a mirar lo que es el pie, por debajo de la planta del pie donde aparecen las úlceras. La conexión entre los médicos también es importante, digo porque yo me fui para hacerme un chequeo de cómo estaba el corazón, y el cardiólogo que me atiende a mí inmediatamente me dijo: anda a ver a tu médico por esta situación, que es el de la glucemia un poquito más alta. Sí. Y ahí, es decir, ¿es bueno también eso? La interconsulta siempre es muy buena. Yo trabajo, por ejemplo, con el cardiólogo, trabajo también con el doctor Ditela, por ejemplo, por decirte la parte de pie, trabajo con el doctor Ditela es el especialista dermatólogo de piel. De piel. Se trabaja en conjunto, Rubén, porque esto es una patología que trae todo, desde el pedicura, trabaja lo que son el nutricionista, trabaja lo que son la parte de otorrino, trabaja el oculista, que es fundamental en todo esto para detectar la detección precoz de aquellas patologías de la retina del paciente. O sea, es interdisciplinario, no solamente yo me creo que soy el mejor, no solamente se trabaja en conjunto, y no solamente de la parte médica, también la parte psicológica. Es fundamental que el paciente esté contenido para su tratamiento, porque el paciente tiene que estar convencido de que él está contenido dentro de un sistema de salud que le puede salvar la vida. Ariel, le iba a hacer esta pregunta. ¿Exclusivamente está atendiendo la parte de diabetes, o usted es un clínico al cual hoy quiero ir porque no me siento bien y usted me atiende? Yo hice, como te dije, la residencia de medicina familiar. Me hicieron esta pregunta, por eso se la Medicina traslado. familiar. La medicina familiar, yo atiendo patologías desde el niño, qué sé yo, pero por lo que es mi inclinación médica, es la parte clínica médica, y lo que es la parte de endocrinología también lo hago, porque hice el posgrado el año pasado, y con respecto a esto, la diabetes. O sea, va un paciente para atenderse, usted le puede indicar, tranquilamente, tratarlo, del tema que tranquilamente, no quiero hacer la aclaración porque de pronto a mí me dijeron, él atiende solo diabetes. No, yo entiendo que es un clínico y que nosotros hicimos medicina familiar. Ahí está en el CAP, lo primero que yo dije es, está en el CAP atendiendo a todos los pacientes que van ahí. Nosotros hicimos medicina pero me familiar. parece bien que también lo aclaremos. Sí, nosotros tenemos todo tipo de pacientes, porque fuimos creados educacionalmente para ese tipo de patología, ¿viste? De los pacientes desde la criatura. Nosotros ya atiendo atiendo recién nacido, a veces atiendo abuelos de PAMI. Bueno, porque yo me formé en eso. Acá de todos modos, acá en Paso de los Libres solamente son personas adultas, ¿sí? Y como es todo lo que es la parte de diabetes, pero en el CAD, por ejemplo, me toca a mí atender o controlar los embarazos. Y lo hago porque estamos capacitados para eso. O sea, fuimos creados para eso. Bueno, excelente. Uno de los profesionales, uno de mis amigos que me dijo, estás en muy buenas manos con Ariel, así que bueno, eso es un halago para usted, doctor. Simplemente gracias, terminando esta charla, el doctor Ariel Caballero, que seguramente si tenemos la posibilidad de hacer otra charla, porque quedan muchos temas, y a partir del médico clínico podemos ir abordando otras patologías. Solamente, ¿cómo está la diabetes en un ranking? ¿Cómo está hoy? ¿Es el segundo lugar? Sí, primero y segundo lugar. En primero y segundo lugar. Porque la diabetes en sí te produce, lo mayor de los pacientes diabéticos se suelen morir de lo que son los accidentes cerebrovasculares, y sobre todo lo que son los infartos. La primera causa de fallecimiento de pacientes diabéticos son los infartos.
y segundo son todos los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Pero estamos en ese ranking, queremos bajarlo, y la única forma de bajarlo, Rubén, es, así como tu programa, también los otros programas que también suelen dar mucho hincapié en esta patología, no solamente en la diabetes, sino también en la hipertensión. Es muy bueno que haya, digamos, gente que se preocupe por transmitir, para que el paciente tenga toda la información para evitar este tipo de patologías. Y muchos que por ahí nos están escuchando, esta tarde o mañana, en algún momento, pueden ir a preguntar. Por supuesto. ¿Me puede estar pasando esto? Yo siempre digo que nosotros estamos los CAPS todos los días, de lunes, martes, jueves y viernes el 1 y miércoles en el CAP número 11. Estamos a la consulta, tienen que ir temprano, lo único porque hay mucha demanda. Lamentablemente mucha gente también quedó sin cobertura médica, entonces se vuelcan todo al sistema de salud público y tratamos de que ellos estén contenidos, pero tienen que entender que a veces los pacientes necesitan medicaciones caras y bueno, hay veces que se le puede dar y a veces no.